porque de alguna u otra manera en las acciones en tesorería pues se rescinde las acciones a un, valga la expresión, a un accionista. Sin embargo, el motivo principal es por voluntad de ambas partes, ya sea del accionista o de la empresa, ¿verdad? No hay ninguna coacción, no hay ningún compromiso de por medio en cuanto al pago, ¿verdad? A diferencia de las acciones rescindidas por morosidad, dijimos, vamos a tomar de referencia en cuanto a las acciones suscritas. Las acciones suscritas tienen dos momentos. Las que están suscritas y no pagadas y las que están pagadas. ¿Me explico? Entonces, esas acciones se van a rescindir en su totalidad, tanto las pagadas como las que no están pagadas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí o todo o nada en aras al artículo 110 del Código de Comercio en su numeral 1. Ahí es donde casa perfectamente la parte contable que corresponde en ese numeral 1. ¿Alguien me puede leer nuevamente, por favor? Porque ese es el fundamento legal, ese es lo que tenemos que observar para rescindir acciones. Entonces, yo sé que no lo leyeron, pues entonces analicemos nuevamente y nos vamos a la parte práctica. A ver qué dice John Álvarez. De hoy en adelante, por favor, jóvenes, cuando les pidan la intervención, ahí encienden su cámara para ver si realmente son ustedes, ¿verdad? O si están conectados o no. John Álvarez está conectado. Jennifer puede leer el artículo 110 del Código de Comercio. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Dice accionistas morosos. Cuando un accionista no pagare en las épocas convenidas el valor de su acción o los llamamientos pendientes, la sociedad podrá a su elección, número 1, vender por cuenta moroso las acciones que le correspondan y con su producto cubrir las responsabilidades que resulten y el saldo que quedare se le entregará. Número 2. Reducir las acciones a la cantidad que resulte, totalmente pagada con las entregas hechas. Las demás se invalidarán, salvo lo que se disponga en la escritura social. Y número 3. Proceder al cobro de los llamamientos pendientes en la vía ejecutiva, constituyendo título ejecutivo el acta notarial de los registros contables, donde conste la existencia de la obligación. En dicha acta se transcribirán los documentos y resoluciones pertinentes al plazo de la obligación. Ok, de acuerdo. Gracias por la intervención. Entonces, específicamente, jóvenes, tomemos en consideración el numeral 1, que es lo que nos interesa en cuanto a la vinculación del aspecto contable, porque los otros dos casos, pues se les puede dar un compás de espera, a la expresión por la vía ejecutiva, es decir, ante un juez competente para que el inversionista o el accionista pues pague lo que debe, ¿verdad? Entonces, en el aspecto contable no nos afecta en nada, más que el numeral 1 de este artículo, por favor. Entonces,
Dice que se le va a rescindir la totalidad de las acciones y lógicamente la empresa incurre en esos gastos, no los va a asumir la empresa. Esos gastos que se incurran en la nueva colocación se le va a cargar a la cuenta del accionista moroso. ¿Por qué? Supongamos que un accionista, suscribió 100 acciones. En el momento de la suscripción, pues paga, pongamos, el 50%. Y el otro 50%, pues se compromete a cancelar en un plazo determinado. No cancela en ese plazo determinado, se le va a rescindir la totalidad de las acciones, es decir, las 100 acciones. Esas 100 acciones están integradas por suscritas no pagadas y suscritas pagadas. Pues esas 100 acciones se van a rescindir. Y luego dice que se le puede dar otras acciones o se le paga el saldo que quedare, ¿verdad? Para finiquitar la rescisión de acciones. Dígame, Jonathan. Yo vi que levantó la mano. ¿No? Bueno, entonces, veamos, por favor, no sé si ya bajaron, ya tienen el laboratorio 3 que se refiere al tema de rescisión de acciones por morosidad. Sí, licenciado. Okay. Yalik. Ok, entonces aquí está. Laboratorio 3, rescisión de acciones. Sí se mira la pantalla, ¿verdad? Sí, Lic. Ok. Laboratorio 3, rescisión de acciones. En la empresa USA Open SA, el 2 de enero de 2022, el señor suscribió 100 acciones ordinarias. Suscribió. Entonces, por favor, mentalicémonos en las partidas de apertura. Aquí no dice que hay la suscripción porque se asume que esas acciones ya fueron autorizadas. Bueno, solo aquí hay una partida contable por la suscripción de 40 acciones preferentes de por ciento, ambas con un valor nominal de 400 quetzales cada acción. Estamos. Ordinarias y 40 acciones preferentes, 7%, con un valor nominal de 400 quetzales cada acción. Estamos. Si quieren, hagamos la partida. ¿Cuál sería la partida por este primer párrafo? Por la suscripción de 100 acciones ordinarias y 40 acciones preferentes con un valor nominal de 400 quetzales cada tipo de acción. Solo ahí tenemos una partida contable. Entonces, ¿cuál sería esa partida? Dígame. Licenciado, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, como dice el 2 de enero, el señor, no sé pronunciar el nombre, suscribió 100 acciones ordinarias. O sea que ahí de una vez se va a accionistas ordinarios y accionistas preferentes al 7%. Así es, ¿verdad?
Así es, por favor. Ya tenemos el conocimiento de la apertura contable. Las tres partidas de apertura: autorización, suscripción y pago. Entonces, si aquí dijera paga 100 ordinarias y 40 acciones preferentes, ¿desde dónde elaboramos la partida contable? Desde el pago. ¿Me explico? Desde el pago. ¿Por qué? Porque se supone que si se van a pagar esas acciones, ya fueron suscritas. Y si ya fueron suscritas, también ya fueron autorizadas. ¿Me explico? Entonces, hay que interpretar y analizar desde dónde, por decirlo así, desde dónde arrancamos para empezar a hacer las partidas contables. En este caso, vamos a realizar la partida desde la suscripción. Y si ustedes tienen sus apuntes ahí de la apertura, entonces veamos cómo repercute esa partida de suscripción. Tal como dice usted, compañera, sería accionistas ordinarios, 100 por 400, ¿cuánto sería? 40,000, ¿no? Sí, licenciado. Ok, entonces la partida sería accionistas 40,000 quetzales y accionistas preferentes 40 por 400, ¿cuánto sería? 16,000 quetzales. 16,000 quetzales. Como cuentas de cargo. Al hablar de cuentas de cargo me refiero que se registra en el lado deudor. ¿Me explico? Y las cuentas de abono, entonces, ¿cuál serían? Para que nos cuadre la partida contable. ¿Cuáles son? ¿Qué cuentas vamos a utilizar? Está fácil. Serían acciones ordinarias no emitidas con 40,000 y acciones preferentes al 7% no emitidas por 16,000. Así es. Ahí está la partida de la suscripción aquí. Miren, aquí en cuanto a rescisión, no estamos haciendo absolutamente nada. Estas partidas, especialmente esta partida, es una partida común y corriente que ya vimos, ¿verdad? En la suscripción, y la base legal es el 89 del Código de Comercio. Bueno, entonces, todos comprendimos esta partida 1, jóvenes. ¿Hay dudas? No, licenciado. No, licenciado. Muchas gracias. Bien. Ok, de acuerdo. Segundo párrafo. Lick, solo una consulta, perdón que lo interrumpa. Este laboratorio número 13, ¿en dónde lo puedo bajar, Lick? Es en el blog de Económicas. Ahí está. No les quise mandar la información porque para que también ustedes se familiaricen de dónde tenemos información oficial, porque es el oficial, ¿verdad? Aparte de lo que yo les pueda mandar en cuanto a ejercicio, alguna prueba pequeña, no sé, ¿verdad? Pero ese está en el blog de la facultad. Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, entonces, párrafo 2 dice, en el momento de la suscripción, se está refiriendo al párrafo 1, en el momento de la suscripción, canceló el 50% de ambas acciones por medio de los siguientes bienes. Y eso ya lo vimos, es el caso 4, ¿verdad? Cuando se pagan con bienes y derechos, ¿verdad? Entonces aquí se va a cancelar el 50% de cada tipo de acción, es decir, 20,000 en acciones ordinarias y 8,000 en acciones preferentes. Esa es la interpretación que yo le hago aquí en cuanto a lo que se suscribió. ¿Estamos? Entonces, por el pago, ¿cuál sería la partida a realizar? Quedaría como mercadería, cargamos mercadería 20,000, equipo de composición 8,000 y
lado del haber colocamos acciones ordinarias con 20,000 y acciones preferentes con 8,000. ¿Acciones o accionistas? Accionistas preferentes. Ok, accionistas, por favor, no se vayan a confundir porque acciones y accionistas son términos totalmente diferentes, aunque tienen relación, ¿verdad? Una acción, pues, es el título representativo de la adquisición o el aporte del accionista hacia la empresa y le dan a cambio el título, ¿verdad? Y un accionista, pues valga la expresión, es el que está comprando, es la persona, el inversionista o una empresa. Una empresa puede ser socio de otra empresa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que interpretar. Entonces, la partida sería inventario de mercaderías como cuentas de cargo, inventario de mercaderías por 20,000 quetzales. Equipo de cómputo por 8,000 quetzales. En apariencia, como que se pagaron en inventario las acciones ordinarias y en equipo de cómputo las acciones preferentes, ¿verdad? Pura coincidencia. Y abono a accionistas ordinarios 20,000 quetzales y accionistas preferentes con 8,000 quetzales. Total, 28,000. ¿Estamos con esa partida? ¿Hay dudas? No, licenciado, gracias. Yo considero que no hay dudas porque esto ya de alguna u otra forma ya manejamos. Bueno, si él pagó o estos accionistas pagaron el 50% de ambas acciones, ¿cuánto no se ha pagado? Los otros 50%. ¿Cuánto? 20,000 y 8,000 quetzales, tanto ordinarias como preferentes. Total, ahí tenemos el 100%. Una parte pagada y otra parte que no está cancelada. Hasta aquí no hay ningún problema. Lo normal, ¿verdad? Suscripción y pago. Bueno, aquí dice, otra información dice, el resto de las acciones suscritas, pero no están pagadas, ¿verdad? Los otros 50%. Se compromete a cancelar el 30 de junio del corriente año. Es decir, él pagó el 2 de enero y casi que le dieron 6 meses de financiamiento, ¿verdad? Entonces se comprometió a pagar el 30 de junio de ese año. ¿De qué año? 2022. Ese solo es una información y hay que llevar el control que cuando llegue esa fecha, pues se hace la partida correspondiente de pago, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Pregunto. Si este señor, pongamos Nadal, porque no sé cómo se pronuncia este nombre, ¿verdad? Este señor Nadal, al 30 de junio del 2022, llega y cancela el resto de las acciones. ¿Cómo sería la partida contable? Licenciado, Si cancelan efectivo sería caja y bancos. Sí, pongamos en efectivo. Imaginémonos que es en efectivo. Se presenta el 30 de junio y cancela el resto de las acciones que suscribió el 2 de enero. Entonces la partida sería caja y bancos como cuenta de cargo y como cuenta de abono, ¿cuál sería? accionistas, la Accionistas. cuenta de accionistas ordinarios. No, pero Sí, accionistas ordinarios y accionistas preferentes, tal como hicimos en la partida anterior, ¿verdad? Solo que en la partida anterior se recibió mercaderías y equipo de cómputo. Aquí va a ser al contado, ¿verdad? Entonces no habría rescisión de acciones por morosidad. Ahí se queda. Llegó a cancelar, no hay ningún problema. La empresa se recapitaliza con ese pago que realizaron los accionistas. Sin embargo,
Y si fuera así el caso, entonces no tendríamos objetivo de seguir con el resto. Sin embargo, dice, el señor Nadal no se presentó. Aquí es donde ya empieza el problemita de la rescisión de acciones. El señor Nadal no se presentó a cancelar el día establecido por tal razón en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 15 de julio de 2022. Aquí sería, por favor, aquí hay un error, porque ¿qué fecha estamos trabajando? 22. Aquí sería, por favor, hagan una anotación. No podemos retroceder, ¿verdad? Aquí es el 15 de julio de 2022, porque estamos manejando tiempo y espacio. El 30 de junio del 2022 tenía que cancelar. No lo hizo. Entonces, en Asamblea General celebrada el 15 de julio de 2022, se decidió rescindir la totalidad de las acciones, tanto ordinarias como preferentes, por morosidad. ¿Cuánto le vamos a rescindir, así a priori, a estos accionistas morosos? La totalidad. ¿Cuál es la totalidad? ¿Cuántas acciones ordinarias y cuántas acciones preferentes? 100 ordinarias y 40 preferentes. 50%. ¿Perdón? Las 100 ordinarias y las 40 preferentes. Sí, pero ¿cuántas acciones? ¿Cuál es la totalidad de las acciones? A eso quiero llegar. 140. ¿Perdón? ¿40? 140. 140. Ah, 140. Sí, 100 de una clase y 40 de otra clase. Ahí estamos excelentes. Estamos bien. Estamos. Porque se va a rescindir la totalidad. De esas 100 acciones ordinarias, hay una parte pagada. De esas 40 acciones preferentes, hay una parte pagada y una parte que no está pagada, ¿verdad? Bueno, entonces se le rescinde. En esta información de la rescisión de acciones va a haber una partida contable. Aquí sí ya empezamos con la rescisión de acciones por morosidad. ¿Cuál sería la partida a realizar por la rescisión de esas acciones? ¿Sería una contrapartida a la que se generó al principio del licenciado? Fíjese que, no sé, fíjese que no escucho bien. No sé si... Dígame. Bueno, entonces vamos a cargar la cuenta acciones rescindidas ordinarias por $40,000 quetzales. Acciones rescindidas preferentes al 7% por 16,000 quetzales. ¿Estamos? Y vamos a abonar las cuentas. Ojo, aquí hay dos
dos momentos. Y vamos a reconocer dos cuentas especialmente por el pago. ¿Cuánto pagó de ambas acciones? 50%. 50%. Y el 50% es de 28,000 quetzales. Eso fue lo que pagó. Entonces, vamos a utilizar una cuenta que se va a llamar acreedores varios, como una cuenta de abono. Por favor, registren esa cuenta en el lado del acreedor, acreedores varios por 28,000 quetzales. ¿Ya? ¿Quiénes son los acreedores? ¿Jóvenes? ¿El accionista que no canceló el total de las acciones? Ok, así es, pero en su definición general, ¿qué es un acreedor? Por favor, busquen qué es un acreedor, para que tengamos esa, Son, dígame, licenciado, son personas que, no, dígame, perdón, son personas que deben a la empresa, pero no en concepto de mercaderías. son personas que deben a la empresa, o que la Sí, empresa pero le debe. no en concepto de mercadería. Exacto, pero sí, exacto. Pero lo que quiero es, definamos bien qué es, Licenciado, dígame. es cuando son entidades a las que la empresa le adeuda. La empresa le adeuda. Y a terceras personas, ya sea persona natural o persona jurídica. Es una obligación que tiene la empresa de pagar, ¿sí?, esa cuenta a acreedores. ¿Me explico? Es una obligación. Y toda obligación es un pasivo. Entonces, por los 28,000 que los accionistas pagaron, y como se le van a rescindir esas acciones pagadas, entonces vamos a utilizar una cuenta que se va a llamar acreedores varios por 28,000 quetzales. Es decir, la empresa le va a deber a esos accionistas. ¿Y por qué no se le pagó de forma directa los 28,000? Porque nos vamos al artículo 110 que dice que asumen la responsabilidad y el riesgo en la nueva colocación de esas acciones. Está en un momento, en un impasse. Le dice, bueno, le voy a reconocer mi deuda. Yo sé que la empresa, ¿verdad? La empresa dice, yo sé que tengo deuda con ustedes, pero por mandato legal, hasta que yo venda nuevamente esas acciones, podemos llevar una cuenta corriente. ¿Ya? Se lleva una cuenta corriente. Entonces ya la empresa le debe a los accionistas. Y por las acciones que están suscritas y no pagadas, ¿qué cuentas vamos a utilizar? Por el otro 50%. Vamos a utilizar la cuenta accionistas ordinarios por 20,000 quetzales y accionistas preferentes al 7% por 8,000 quetzales. Esos abonos son por los que las acciones no fueron pagadas, por el cual estamos rescindiendo a los accionistas. ¿Me explico? ¿Dudas?
¿Hay dudas, jóvenes? Disculpe, solo no sé si podría hacer el favor de explicarme de nuevo esa partida. Ok. Integral. Empezamos por la suscripción. Eso tiene relación con las dos partidas anteriores. Se suscribieron 100 acciones ordinarias y 40 acciones preferentes al 7%. Ya ustedes tienen la partida contable. De esa suscripción, los accionistas, supongamos que es un accionista. El accionista pagó el 50% de ambas acciones, es decir, en lo que corresponde al departamento de contabilidad, lo que hizo por ese pago fue que recibió mercaderías por 20,000 quetzales y equipo de cómputo por 8,000 quetzales con abono a accionistas ordinarios 20,000 y accionistas preferentes por 8,000 quetzales. Sería por el pago. El resto de las acciones, dice, se comprometió a cancelar el 30 de junio de 2022. Bueno, llegada la fecha, ¿qué pasó con este señor? No se presentó a cancelar el día establecido. ¿Y qué hizo la empresa? Pues se reunieron en Asamblea General Extraordinaria. Recuérdense que hay asamblea extraordinaria, hay asamblea ordinaria y hay asamblea especial. Me gustaría que vieran en el Código de Comercio a qué se refieren esos tipos de asamblea. ¿Qué es lo que se trata en asamblea ordinaria? ¿Qué es lo que se trata en asamblea extraordinaria? ¿Y qué se trata en una asamblea especial? ¿Verdad? Entonces, en este caso particular, cabe en Asamblea General que se celebró el 15 de julio de 2022, en la cual se decidió rescindir la totalidad de las acciones. Y la totalidad de las acciones son 100 y 40. ¿Estamos? Dígame, ¿alguien pidió la palabra? ¿No? Dígame, Jennifer. Y después María López. Dígame, Jennifer. No, María López, dígame. María López, pidió la palabra. Dígame, Luis Alonso. Lick, buena tarde. Disculpe, yo sí me quedé en esta última partida que estábamos haciendo. Según escuché, acciones ordinarias rescindidas, 40,000, acciones preferentes rescindidas, 7,000, después acreedores varios, pero después 7,000. mi internet me comenzó a fallar y ahí ya no escuché cuál era la otra cuenta o cómo teníamos que colocar ahí. Bueno, mire pues, por la suscripción no hay ningún problema. Por el pago tampoco hay problema, porque el pago se hizo el 50% de cada tipo de acción. El problema viene a suscitar en cuanto a la rescisión. El día establecido no llegó a cancelar. Y a los 15 días, aún así todavía le dieron chance de 15 días para que fuera a cancelar esas acciones. El 15 de julio de 2022 se decidió rescindir la totalidad de las acciones. Yo estoy remarcando aquí, jóvenes, porque sí, la interpretación o el análisis, pues,
pues viene siendo un poco más algo especial, ¿verdad? Aquí se le va a rescindir la totalidad de las acciones, tanto no suscritas como las suscritas, no pagadas como las pagadas. Bueno, la partida por la rescisión de esas acciones quedaría de esta manera. Acciones ordinarias rescindidas, 40,000 quetzales. Ahí estamos rescindiendo la totalidad, lo que pagó y lo que quedó pendiente de pago, 40,000 quetzales. De igual forma, con las acciones preferentes rescindidas al 7% sería 16,000 quetzales. Estamos, ahí ya rescindimos la totalidad de las acciones. Ahora, ¿qué cuenta vamos a abonar? Por lo que él pagó, si no mal recuerdo, en la partida 2 pagó 28,000 quetzales. Es decir, la empresa tuvo en sus manos esos 28,000 quetzales. Sin embargo, derivado de la rescisión de acciones, vamos a crear a este accionista moroso, le vamos a crear una cuenta que se va a llamar acreedores varios como cuenta de abono por 28,000 quetzales. Por lo que pagó, ¿sí? En la partida 2, por lo que pagó, vamos a sumar esas cantidades de 8,000 y 20,000. Vamos a crear la cuenta acreedores varios. Ahí es donde les digo, la cuenta acreedores varios es una cuenta de pasivo, es decir, es una obligación de la empresa de pagar al accionista, pero no se pagó en su momento. ¿Por qué? Porque el mismo Código de Comercio en el artículo 110 dice que en la nueva colocación de esas acciones, pues todo gasto que se incurra va a ser cargo de la responsabilidad al accionista moroso. ¿Cuánto se le debe? 28,000 quetzales. ¿Ok? Por las acciones que no pagó, que sí están suscritas, mas no están pagadas, pues vamos a utilizar la cuenta accionistas ordinarios por 20,000 quetzales y accionistas preferentes al 7% por 8,000 quetzales. ¿Cuánto nos suma la partida? 56,000, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Esa es la rescisión de acciones por morosidad. Bueno. Sigamos entonces, a menos que haya alguna otra inquietud. Todo bien, Link, muchas gracias. Ok. Entonces nos vamos al 31 de agosto del presente año, es decir, 2022. Se colocaron nuevamente las acciones rescindidas, tanto ordinarias como preferentes, bajo las siguientes condiciones. Es decir, se vendieron nuevamente esas acciones. ¿Bajo qué condiciones? Vamos a verificar. En el numeral 1 nos dice, las acciones ordinarias fueron colocadas nuevamente con una prima o sobreprecio del 15% de su valor nominal. Si quieren, hagámoslo tal como lo tenemos aquí y después podemos conjuntar en una sola partida, en lo que aplique, pues, ¿verdad? Entonces, en el numeral 1 vamos a extraer las acciones ordinarias. ¿Cuál sería la partida a realizar? Por el numeral 1.
las acciones ordinarias fueron colocadas nuevamente con una prima o sobreprecio del 15% de su valor nominal. Aquí no nos dice de qué forma fueron vendidas, pero asumamos que es en efectivo, es al contado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la partida a realizar? Sería caja y bancos. ¿Por cuánto? Como cuenta de cargo. Caja y bancos, ¿por cuánto? Por 56,000. 56,000. ¿Por qué 56,000? Ahí solo dice que fueron las acciones ordinarias. Solamente acciones ordinarias. ¿Sí? Ojo con esto. Aquí, por eso les digo, vamos a analizar, a descomponer, ¿verdad? Aquí únicamente nos está refiriendo de las acciones ordinarias que se vendieron con una prima del 15% de su valor nominal. Entonces aplica una partida contable por el ingreso de efectivo y que vamos a abonar. ¿Qué cuenta vamos a abonar? Licenciado, perdone. Dígame. En la cuenta de caja y bancos no serían con 46,000 más. Sí, serían 46,000 por el 15% sobre el precio del valor nominal y aparte el valor de las acciones. Exactamente. Y eso ya lo vimos en acciones en tesorería, ¿verdad? Bueno, entonces aquí sería el 40,000 por el 15% nos da 6,000 quetzales. Sí, licenciado. Entonces sería tal como dice el compañero. Caja y bancos, 46,000 quetzales. Con abono a acciones ordinarias rescindidas por 40,000. ¿Estamos? ¿Qué otra cuenta vamos a utilizar por el resto, el saldo que nos queda? Hay un saldo de 6,000 quetzales producto del 15% de prima. ¿Qué cuenta vamos a utilizar? Licenciado, eso es como una ganancia, ¿verdad? Sería la de superávit ganado. Exactamente, es una ganancia. Entonces, toda ganancia dijimos que tiene una cuenta específica. ¿Cuál sería esa cuenta? Superávit pagado. Superávit pagado. Superávit pagado por 6,000 quetzales. Efectivamente. Entonces, ahí tenemos la partida. Caja y bancos, 46,000, repito. Acciones ordinarias rescindidas, 40,000 como cuenta de abono y superávit pagado, 6,000 quetzales. Ahí nos cuadra la partida contable. ¿Estamos? Disculpe, la primera cuenta de abonar no le escuché bien porque se le entrecortó la llamada, no sé si será mi internet. Del numeral 1. La que acaba de la partida que acaba de mencionar, la primera cuenta que abonó, no la escuché bien, se le entrecortó. Míreme, cuenta de cargo, caja y bancos, 46,000. Cuenta de abono, acciones ordinarias rescindidas por 40,000 quetzales. Y superávit pagado como una cuenta de ganancia, 46,000 quetzales. Total, nos cuadra, perdón, 6,000 quetzales. 6,000 quetzales, total nos cuadra con 46,000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya, gracias. Entonces, esas acciones que rescindimos también se volvieron a vender o a colocar, ¿verdad? Bueno, numeral 2. Yo creo que es el mismo tratamiento, solo que aquí dice bajo su valor nominal. Las acciones preferentes fueron también vendidas con un descuento del 10% de su valor nominal.
¿cómo quedaría esta partida? Igual caja y bancos lo cargamos. Ok, caja y bancos, ¿por cuánto? Dígame. Estamos hablando de 20,000, 16,000 quetzales. Con 14,400. Ok. Caja y bancos, 14,400, porque le aplicamos el 10% de descuento. ¿Qué más? También se carga la cuenta superávit pagado con 1,600 y se Superávit abona, pagado, 1,600 y se abona la cuenta acciones preferentes al 7% rescindidas con 16,000. ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Es decir, nos cuadra la partida contable. Sin embargo, por favor, leamos nuevamente el artículo 110, porque esta cuenta, si utilizamos la cuenta superávit pagado, ¿eso qué significa para la empresa? Una ganancia. ¿Una ganancia? O pérdida. Es una pérdida. Dijimos, por favor, vuelvo a repetir, vamos a utilizar la cuenta superávit pagado tanto en el cargo como en el abono, tanto una ganancia o como pérdida. En este caso particular del numeral 2, dijimos, caja y bancos, en lugar de recibir 16,000 quetzales, va a recibir 14,400 quetzales. Superávit pagado por 1,600 quetzales como cuenta de pérdida. Y accionistas preferentes al 7% rescindidas por 16,000 quetzales. ¿Sí? Entonces esa cuenta superávit pagado es una cuenta de pérdida. Pregunto, para la empresa, ¿qué significa esa cuenta superávit pagado? Significa que la empresa se está asumiendo esa pérdida. ¿Y es lo correcto? Pregunto, ¿es correcto que la empresa diga, bueno, voy a vender estas acciones con un descuento y yo me responsabilizo de la pérdida? Yo asumo la pérdida. ¿Así será? Leamos, por favor. Leamos el 110. ¿Alguien me puede leer nuevamente el 110 en su numeral 1? Solo el numeral 1 y la parte que nos interesa. Cuando le diga ahí nomás, vamos a interpretar. Por favor, lean. ¿Quién me puede leer? Solo el numeral 1. Solo numeral 1. ¿Qué es lo que nos interesa? Vender por cuenta y riesgo del accionista moroso las acciones que le correspondan. Ahí estamos. Vender por cuenta y riesgo del accionista moroso. Y en este caso, numeral 2, ¿acaso no estamos vendiendo esas acciones por cuenta del accionista moroso? Entonces, la empresa no tiene por qué asumir una responsabilidad que no le corresponde, en tanto haya un artículo que establece ese tratamiento. Léalo nuevamente, compañera. Vender por cuenta y riesgo del accionista moroso las acciones que le correspondan y con su producto cubrir las responsabilidades que resulten y el saldo que quedare se le entregará. Ahí estamos. Vender por cuenta y riesgo. Aquí lo que estamos haciendo, numeral 1, con un sobreprecio del 15%. Numeral 2, con un descuento. Entonces, aquí no sería la cuenta superávit pagado. Sería bien esa partida cuando la empresa vende sus propias acciones con descuento. Pero en este caso particular es un tratamiento muy especial porque no le compete a la empresa
asumir esa responsabilidad, sino que se le traslada al accionista moroso como un castigo en cuanto... ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Solo que se me fue. Bueno, en tanto sean acciones rescindidas. Entonces, en este caso, se recuerdan que le abrimos una cuenta al accionista moroso de acreedores varios como una cuenta de abono. Ahora, como es un descuento, vamos a cargar la cuenta acreedores varios por 1,600 quetzales en este caso particular, cuando se trate de acciones rescindidas. Ahí ya le estamos trasladando al accionista moroso ese gasto que se incurrió. Entonces sería acreedores varios por 1,600 quetzales. ¿Me explico? ¿Estamos jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Diga. Se acabó esto, mira vos. No, ya no tiene carga. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perdón, pensé que se había... Bueno, entonces, miren, la partida sería caja y bancos 14,400. Acreedores varios 1,600 quetzales a acciones preferentes rescindidas por 16,000 quetzales. ¿Estamos? El numeral 3 nos dice los gastos incurridos, ¿sí? Gastos varios totales por la nueva colocación que fueron por 1,700 quetzales. ¿Cuál sería la partida a registrar por estos gastos? Acreedores varios. Acreedores varios. ¿Qué cuenta vamos a abonar? Caja y bancos. Acreedores, no, accionistas, no, acciones rescindidas preferentes al 7%. No. Ahí sería acreedores varios cargados a caja, ¿no? Administrativos, gastos de publicidad, etcétera, ¿verdad? 1,700 quetzales. Sí, porque ese dinero le va a cobrar al accionista. Se le va a cobrar al accionista. Entonces, aquí sería acreedores varios por 1,700 quetzales a caja y bancos. Es cierto, la empresa está pagando, sin embargo, le va a cobrar o le va a restar de lo que se le debe al accionista. ¿Me explico? Sí, Licenciado, o sea que esos 1,700 se lo van a cobrar al accionista. Es que no entendí esa parte. Afirmativo. ¿Por qué? Porque por eso es que les digo la interpretación que dice el artículo 110, que la nueva colocación va a ser por cuenta y riesgo del accionista moroso. Y cabalmente, miren, se incurrieron en gastos, por eso es que dejamos en un espacio, ¿verdad? De esas cuentas,
para llevar la cuenta corriente. A esta instancia, ¿cuánto tenemos de abono en la cuenta acreedores? Tenemos 28,000 quetzales. Vean la cuenta, la partida, ¿qué? Partida 3. Sí, son 28,000. 28,000 quetzales. Y le cargamos 1,600 quetzales. Le cargamos 1,700 quetzales. Entonces, veamos, llevemos el mayor, mayoricemos 28,000 en la cuenta acreedora. Y serían 24,700. ¿Cuánto? 24,700. 24,700 quetzales. Ya regularizando la cuenta. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que dice el artículo 110, vender por cuenta y riesgo del accionista moroso. Y eso es exactamente lo que se está haciendo con estos gastos, ¿verdad? Bueno, numeral 4. El saldo que le corresponde al señor Nadal se le canceló con 40 acciones ordinarias y 20 acciones preferentes al 7%, que se encuentran pendientes de suscribir. Es decir, como que esas acciones que rescindimos ya están viciadas, ¿verdad? Entonces, borrón y cuenta nueva. ¿Cuánto le queda saldo a este señor? Específicamente, ¿cuánto le queda en acciones ordinarias y acciones preferentes? ¿Se puede establecer? Posiblemente no, pero sí establecemos que son 24,000. ¿Me dijo cuánto? ¿Me dijo? 24,700. 24,700 dividido 400 quetzales, que es el valor nominal de cada acción. ¿Cuántas acciones me representan? 61.75. ¿Cuánto? 61.75. Ah, bueno, pero no podemos partir las acciones. Es como que tuviéramos un billete, ¿verdad? Tuviéramos un billete de 100 quetzales, partir y le doy la mitad que equivale a 50 quetzales. No. Entonces, veamos, 40 acciones por 400, ¿cuánto sería? 16,000. 16,000. 20 acciones por 400, 8,000, ¿verdad? Sí, licenciado. 16,000 más 8,000 son 24,000 quetzales. ¿Y serían 40 y 20. Ajá, por eso, 40 y 20. Sí, pero eso sería porque serían, entre los 24,000, serían 60 acciones. 60 acciones, ajá. Ajá, y queda un saldo todavía. ¿Cuánto queda de saldo? 700. 700. Sí. Ok, ahí estamos. Entonces, dice, y la diferencia se le canceló en efectivo. Es decir, nuevamente se le van a dar 40 acciones ordinarias y 20 acciones preferentes, pero son nuevas acciones que están pendientes de suscribir. Y si hay algún remanente a su favor, pues se le va a cancelar en efectivo. Bueno, entonces, con este numeral 4, hacemos nuevamente la partida de suscripción. ¿Cuál sería la partida de suscripción? Es decir, este señor, así en teoría, se le va a rescindir las acciones, mas no se le va a rescindir a él como accionista, ¿verdad?
sino que únicamente las acciones que pagó y las acciones que no pagó, esas acciones fueron rescindidas. Pero como todavía tiene un saldo de 24,700 quetzales, entonces viene la empresa y le dice, bueno, le vamos a dar 40 acciones por el importe que se le debe, ¿verdad? Entonces, estas acciones se van a suscribir. ¿Y la partida de suscripción cuál sería? Iniciamos con la cuenta acreedores varios en el lado del debe con No, 24,000. En el lado del debe, 24,000. Ok. Perdón, Lick, es que estaba haciendo lo del pago de las acciones, perdón. Ok. Por primero tenemos que suscribir. Por eso aquí dice pendiente de suscribir, ¿sí? Tenemos que observar autorización, suscripción y pago. No podemos saltarnos sin hacer esas tres partidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la suscripción de estas 60 acciones, que sería accionistas ordinarios por 16,000 y accionistas preferentes al 7% sería por 8,000 quetzales. ¿Estamos? Acciones ordinarias. Comunes. Acciones ordinarias no emitidas por 16,000 y acciones preferentes al 7% no emitidas por 8,000 quetzales. Esa sería la partida de suscripción. ¿Estamos? Ahora, el pago sería lo que dice el compañero. Ahora le dejo la palabra, compañero, que usted me dice la partida de pago. ¿Cuál sería la partida de pago? Sería acreedores varios. Acreedores varios para saldar la cuenta 24,700, ¿verdad? Sí, sí, Lick. Ahora, ¿qué más? Es cuenta de cargo. ¿Cuenta de abono? Cuenta de abono quedaría accionistas ordinarios con 20,000 quetzales. No. Con 16,000, perdón. 16,000 quetzales, ajá. ¿Y? Y accionistas preferentes al 7%. Accionistas preferentes al 7%. ¿Por? Con 8,000. Con 8,000. 8,000 quetzales. Luego vendría la caja. ¿Sí? Nos faltaría la cuenta de caja y bancos con la diferencia de 700 quetzales. Ahí estamos. ¿Eso es todo? ¿Ese es el gran problema de la rescisión de acciones por morosidad? Lick, disculpe, ¿cuál era la cuenta que se cargaba que dijo el compañero? Mire, pues, ustedes tienen que llevar, yo no les, ¿qué les digo? No les repito, digamos, lo que ya vieron en contabilidad 1. En contabilidad 1, se dan cuenta, vamos a utilizar una cuenta corriente. Esa cuenta corriente puede hacer que sea a través del mayor, ¿sí? ¿Cuánto después de haberle restado los 1,600 quetzales, producto de la venta con descuento de las acciones preferentes, ¿sí? Cargamos acreedores varios y por gastos incurridos 1,700 quetzales. Si se le debía a este señor 28,000 quetzales en la cuenta acreedores que está en el lado del abono, 28,000, le vamos a restar 1,600 y 1,700 quetzales, nos da un saldo de 24,700 quetzales. Ese es el saldo que, si la empresa hubiera decidido pagarle en efectivo, pues se le paga en efectivo los 24,700 quetzales, que sería acreedores varios, 24,700 a caja y bancos.
Así sería, si hubieran decidido pagarle en efectivo. Sin embargo, todavía se le perdonó y le dijeron, mire, le vamos a entregar 40 acciones ordinarias y 40 acciones preferentes. ¿Me explico? Usted le debemos 24,700. Y estas 60 acciones dan un monto total de 24,000 quetzales. Y estas acciones están pendientes de suscribir. Entonces, primero tenemos que suscribir estas acciones, que serían accionistas ordinarios por 16,000 quetzales y accionistas preferentes por 8,000 quetzales. Total, 24,000 quetzales. Con abono a acciones ordinarias no emitidas, 16,000, y acciones preferentes al 7% no emitidas por 8,000 quetzales. Total, 24,000 en la suscripción. Ahora viene el pago. ¿De qué forma se va a pagar? A través de la deuda. ¿Cuánto tiene de deuda la empresa? Tiene de deuda de 24,700 quetzales, producto del saldo que se le debe a este señor. Cargamos la cuenta acreedores varios por 24,700 quetzales. Abonamos accionistas ordinarios por 16,000. Abonamos accionistas preferentes al 7% por 8,000 quetzales. Tenemos en total 24,000 en el lado del acreedor. La diferencia, que es lo que dice aquí, se le canceló en efectivo. ¿Cuál es esa diferencia? 700 quetzales. Entonces sería caja y banco 700 quetzales como cuenta de abono. Y ahí terminamos con la rescisión de acciones por morosidad. Y estamos hablando del laboratorio 3. ¿Estamos, jóvenes? ¿Hay dudas todavía? Estamos bien, Lic. Todo bien, gracias. Ahí estamos claros, Lic. Gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Licenciado, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, en la partida número 4, que ahí se vendió con un 15% sobre su valor nominal, ahí sí va la cuenta superávit pagado, ¿verdad? Y la ganancia es para la empresa. Ese sí no se le remunera al accionista moroso. Si no, excelente pregunta. Cuando se trate de ganancia, en este caso particular del tema de rescisión de acciones por morosidad, toda ganancia va a ser para la empresa, porque el fin primordial, el objetivo de una empresa es lucrar. No es posible, en este caso particular, no es posible que utilicemos la cuenta acreedores varios, porque en lugar de castigarlo, estaríamos beneficiándolo con el reconocimiento de esa ganancia y acreditándole a su cuenta. ¿Me explico? Aquí únicamente le vamos a castigar, no a beneficiar, ¿verdad? Por eso, nuestro fundamento principal en este caso, este tema, es el artículo 110, por cuenta y riesgo, ¿verdad? Por cuenta y riesgo, y cabalmente eso es lo que estamos haciendo. Ahora, si dijera algún párrafo si se genera ganancia en la nueva colocación de esas acciones, será acreditado a su cuenta, entonces por mandato legal hay que hacerlo. Pero aquí, por interpretación, que toda ganancia va a ser para la empresa y toda pérdida va a ser a cargo del accionista moroso. ¿Estamos? Ahora, si estamos en las acciones en tesorería, pues la misma empresa está haciendo sus operaciones financieras.
Si la empresa vuelve a vender esas acciones en tesorería con descuento, pues tiene que reconocer, porque ¿a quién le puede acreditar esa diferencia? Pues tiene que reconocer esa pérdida y asume la empresa esa pérdida. Pero en este caso particular, en rescisión de acciones por morosidad, todo gasto, todo descuento va a ser a cargo del accionista moroso. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, en vista que no hay ninguna duda, entramos al valor en libros de las acciones. Andrea, dígame. Todavía no hablemos de repaso, porque al paso que vamos, no creo que lleguemos a cubrir los temas, ¿verdad? Entonces, si hay tiempo, pues hacemos repaso, no hay ningún problema, pero ahorita lo que interesa es terminar hasta dividendos. Estamos hasta dividendos. Solo nos faltan dos temas: valor en libros y dividendos. Bueno, entonces, valor en libros. Ya les había adelantado anteriormente cómo se calcula el valor en libros de una acción. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula, jóvenes? Yo me recuerdo que sí les dije. Ya se les olvidó. Esa no, licenciado, no es la de valor, el valor de la acción dividido el número de acciones. El valor de las acciones dividido el número de acciones. Es decir, si hay 40 acciones a 400 quetzales cada acción, ¿cuánto sería? ¿40 por 400? Solo se me ocurre, ¿no? Tal vez estoy... 16,000. ¿Cuánto? 16,000. 16,000. Ok. Tenemos 40 acciones con un valor nominal de 400 quetzales, pues me da 16,000 quetzales. Esa información que tengo, llevémoslo a la formulita que les di. Valor en libros igual el monto de las acciones dividido el número de acciones. ¿Cuánto nos da? Háganlo. ¿Ya calcularon? No oigo nada, o no se oye nada, jóvenes. Bien, Lick, se escucha. 400, Lick. 400, miren. No estamos haciendo nada. Es decir, sí estamos haciendo, contablemente estamos determinando, ¿verdad? Pero en cuanto a las operaciones de la empresa, significa análisis que la empresa no ha empezado a hacer sus operaciones, por el cual se originó la empresa, ¿verdad? Es decir, no ha tenido compras ni ventas,
para que se realice el estado de resultados. El estado de resultados, ahí es donde obtenemos la pérdida o la ganancia en un periodo determinado. Entonces, imaginémonos, cuánto, en un periodo determinado, cuánto tiene de ganancia la empresa o pérdida. Hablemos de ganancia para que tenga ese valor agregado del nuevo valor de mercado de esa acción o esa clase de acción. Supongamos al 31 de diciembre de 2022. Hay una ganancia de ¿cuánto? Cualquier cantidad. 150,000. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100,000. 100,000, ok. Bueno, esos 100,000 quetzales después del impuesto sobre la renta, es decir, esos 100,000 es lo que se puede decretar en dividendos. ¿Estamos? Entonces, si teníamos acciones autorizadas, suscritas y pagadas por 40,000, perdón, por 16,000, ¿verdad? 40 por 400, 16,000, ¿verdad? 16,000 más la ganancia del periodo de 100,000, ¿cuánto tenemos en total? 116,000. 116,000. Ahora, vayamos a nuestra fórmula. 116,000. No han variado el número de acciones. El número de acciones sigue siendo lo mismo. 40 acciones. Entonces, por favor, 116,000 dividido 40. 2,900. ¿Qué valor de 2,900 ¿cuánto? acciones. 2,900. 2,900. Una acción. 2,900, una acción. ¿Cuál es su valor nominal? 400 quetzales. ¿Cuál a la hora de vender una acción? ¿Qué margen de ganancia resulta? 2,500 quetzales por cada acción que se venda. Porque ¿qué es lo que le da el valor agregado? Es la ganancia. ¿Me explico? Entonces, el valor nominal actual de una acción, considerando que tiene una ganancia de 100,000 y hay un capital pagado de 16,000, siguen siendo las mismas cantidades de acciones, entonces hay 2,900 quetzales por cada acción, siendo su valor nominal de 400 quetzales. Y así es como vamos a verificar. Hoy es miércoles, ¿verdad? Este viernes tenemos clases. Pregunto. ¿No? No. Bueno, entonces el día lunes terminamos valor en libros y entramos a lo último de decretamiento de dividendos. Estamos jóvenes, entonces lo dejamos aquí. Nos oímos el próximo día de clases, que sería el lunes. Así es que tengan una... Bien, Chelik, muchas gracias. Igualmente, feliz noche.